Muy buenas noches, compañeros. Saludos. Mi nombre es Robinson Ramírez, soy de La Guajira, Maicao. Estoy estudiando en esta prestigiosa universidad la carrera de la licenciatura en educación. La siguiente compañera, adelante. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gina Godoy y vivo en Puerto Carreño, Bichada. Buenas Compañera, noches, Gina Díaz. Soy del departamento de Bichada. muy bien. Vamos a ir a compartir pantalla. Si ven mi diapositiva. Sí, señor. Ok, el tema de hoy es la normatividad etnoeducativa y las prácticas pedagógicas en nuestros diferentes contextos. Digamos que la primera pregunta, nuestra compañera Gina dirá sobre su panorama, cómo es la educación en su territorio. Y luego la compañera, y al final mi persona. Adelante, compañera Gina. Bueno, puedo argumentar que el panorama educativo en mi territorio es negativo y bastante crítico, ya que considero que todas las escuelas y algunos colegios no tienen acceso al Internet, a todas las tecnologías de comunicación, agregando también que la mayoría de la población que vive aquí es indígena y migrante. También falta de infraestructura, docentes bilingüistas, un gobierno que desvía los recursos, también este mismo gobierno pone barreras de acceso a la educación, donde se manejan factores como sociales, económicos y migratorios o de documentación. Muy bien, compañera. La compañera Gina, por favor. Sí, el aporte mío es de que el panorama de mi territorio, pues pienso de que es un territorio que está en el olvido porque no nos tienen en cuenta para nada. Los indígenas que vivimos en este departamento somos de muchas etnias, son niños, muchos adolescentes que necesitan estudiar, necesitan profesionalizarse, pero los gobernantes de ese departamento no nos tienen en cuenta para nada. Supuestamente las becas que vienen a ese territorio son destinadas para otras personas. Y sí me gustaría recalcarle también que todas las personas que vivimos allá seamos respetados del uno al otro, porque la educación de allá es demasiado pésima. Ok, compañera, muchas gracias. Ahora les cuento que la educación en el territorio guayú, en la Guajira, Maicao, es algo que se está, por decir, la educación no se está articulando con lo propio cultural, con lo occidental. Solamente que no se está dando el derecho a la culturalidad, o sea, a la cultura propia o a la educación propia del territorio. Es decir, que se está vulnerando los usos y costumbres del guayú, porque anteriormente en la cultura educativa se daba o se articulaba lo propio cultural del guayú, pero hoy en día no se está haciendo eso, se está haciendo una vulneralización a, a esta educación propia. Y pienso que esto lleva a la decadencia de la cultura, porque ¿qué hacemos nosotros los guayú? Nosotros los guayú queremos que nuestra cultura permanezca, siga viva y sea reconocida, más que porque la educación es la base de todo, del niño y del adolescente. Entonces, si no tenemos nuestra educación propia dentro de dentro de educación, normalmente se va a ir perdiendo la cultura guayú. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. El panorama de un modelo pedagógico ideal para Colombia y el fortalecimiento que daría la interculturalidad. Adelante, compañera Gina. Bueno, pienso que un modelo pedagógico ideal para Colombia sería un modelo flexible, que busque la nivelación escolar de niños, niñas, adolescentes,
migrantes e indígenas en el área de primaria y secundaria, que a partir de este programa poco a poco accedan de manera segura y eficiente a la oferta de educación formal. Estos modelos pedagógicos se construyeron pensando en los contextos reales de Colombia, ¿no? Y con esto se podía crear distintas estrategias que fueran respondiendo a cada necesidad de contexto, ya que esto permite que haya más flexibilidad, ¿sí? Porque primero cuando, por ejemplo, los niños no están acostumbrados a ir a un colegio, hay que enseñarles. Entonces, por eso escojo el modelo pedagógico flexible. Ok, la compañera Nina. Pues yo pienso que el modelo pedagógico en mi territorio sería constructivista, porque pienso que nosotros mismos que aportamos ahí a la educación, debemos de construir a base de nuestra costumbre, de nuestras costumbres. Y de acuerdo a nuestras costumbres, deberíamos nosotros mismos recibir la educación, porque la educación que nosotros manejamos como indígenas son muy importantes para fortalecer con el crecimiento de los mismos hijos. Y pienso también que ese conocimiento que se a base de la responsabilidad, a base de los conocimientos que nos enseña la misma cultura. Y también también recalco que de pronto las actividades que hacemos en la cultura debemos de socializarlo a la humanidad, para que ellos también puedan tener conocimiento con el respeto que nosotros merecemos. Muy bien, compañera. Yo diría desde mi punto de vista que el panorama de un modelo pedagógico, yendo a lo contextual, voy a regresar otra vez a mi territorio, es que sea un modelo pedagógico constructivista, como decía la compañera. Pero para hacer este modelo constructivista, yo quisiera que el Ministerio de Educación aprobara el PEC. ¿Qué es ese PEC? Es el proyecto educativo comunitario. Es decir, que ese proyecto es el que hace que nuestra cultura o la pedagogía que nosotros manejamos en nuestra cultura permanezca, pero siempre y cuando esté articulado con lo occidental, porque nosotros vamos a preparar niños para el futuro y para enfrentarse a la sociedad. Entonces, yo digo que sea un modelo constructivista, pero un poco más mejorado, y que el Ministerio de Educación apruebe el PEC, que hace que el territorio indígena refuerce su modelo pedagógico propio, o sea, su pedagogía propia, de cómo enseñan ellos cada área. Pero yo sí quiero que sea articulado con lo occidental, es lo que siempre anhelo, y también no solamente al guayú, sino al arijuna, al niño occidental. Como yo le digo de esa manera, le digo arijuna a los occidentales. De esta manera, el arijuna conoce una cultura nueva que es el del guayú. Y el guayú conoce otra cultura nueva que es el del arijuna, que es el del occidental. Entonces, si se hace articuladamente, hay una educación fluida. Además, está en contra del racismo. Ese es mi aporte. Por último, vamos a llegar a la pregunta: ¿cuál es la ley o cuáles son las leyes educativas que los sostendrían, que sostienen nuestra educación? La compañera Gina, ¿qué nos dice la compañera Gina? Yo no había parte de eso, Robin. Yo propongo de que de pronto, ya que digo
yo digo que la ley 115, donde comprende una serie de fundamentos con el marco legal del reconocimiento, ¿no?, de la Constitución Política de Colombia. La ley 115, el decreto 804 de 1995, la cual nos dice que somos reconocidos como la educación que aporta en el decreto, que aporta en la Constitución de Colombia con la ley 115 del decreto 24. O sea que somos reconocidos y ya que la Constitución nos aprobó esa ley, entonces yo pienso que estamos pues sobresalientes en eso. Ok, desde mi punto de vista yo digo lo siguiente. La Ley General de la Educación, que es la Ley 115 que ampara o rige la educación nacional, tanto en lo occidental y en lo cultural y la interculturalidad. En la Ley 115, en su artículo 55, nos manifiesta que el grupo étnico tiene derecho a la prioridad de su educación territorial, es decir, que el indígena en su territorio es el que manda sobre su educación, de que cómo él quiere que su educación esté. Si un territorio indígena dice que solamente quiere conocer otra cultura y no quiere aplicar su cultura, está en manos de él, es lo que dice el artículo 55. En el artículo continúo. El artículo 55 nos dice que tenemos la educación propia, pero siempre y cuando, si nosotros agarramos que vamos a tener una articulación con lo occidental y con lo propio, se debe aplicar por obligación el artículo 5 que habla de los fines de la educación. En el artículo 23 nos manifiesta que se puede adaptar la pedagogía cultural con otras culturas, es decir, articular nuestra pedagogía propia de la cultura con otras culturas, según el artículo 23. Pero siempre tiene que haber una pedagogía flexible, que el otro niño que no es de la cultura aprenda de la cultura que él está conociendo y el territorial aprenda de su cultura. Creo que es esto mi aporte. No sé si la compañera quiere continuar. No. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Esto fue nuestro tema y un gusto conocerlos y compartir con ustedes esta temática. Bueno, que pasen feliz noche.